estaban en Classroom. ¿Me llegaron a revisar, a ver algo? ¿Aló? Sí, sí, una leída poco le di para entender el tema. Ya, y que ¿han leído las preguntas o nada? Vamos a tomar lista. El profesor delegó a alguien, o sea, que seleccionó a un delegado. Aún no. Aún no, ya. Entonces, al delegado de práctica, vamos a tener otro delegado de práctica, ya. Ya que José Manuel está con esto de la grabación, ¿nos puedes ayudar también con lo de la lista? Manuel, ¿puedes? ¿Sí? Ya. Un favor, haz un Excel y puedes ahí poner me lo mandas la asistencia y me lo mandas, por favor. No, justo yo iba a pensar que Carita me lo iba a dar hoy día porque supuestamente los que están en el Classroom son los que están matriculados, o sea, son los 9, ¿no? Claro, entonces, pero igual los que están de los 9 que están en la lista del Classroom, sí lo ves, ¿no? Ahí en personas, esos nombres ponen un Excel. Así, ya, ya, me lo mandas por WhatsApp, por favor. Ya listo, entonces vamos a empezar, sí, porque igual voy a poner calificación. Yo veo en el video igual la repetición y ahí tomo apuntes de quienes han participado también, ¿no? Voy a descargar esto. Tengo en el Drive un ratito. En la parte de la geometría, para demostrar el, el punto de la transformación de un sistema LS a un sistema CMS, apliqué de frente lo que es momento, ¿no? Pero momento más energía, eso ya está de moderna, o sea, no creo que hayan tenido algún inconveniente en entender eso de la conservación del momento, ¿no? Cuando pasas de un sistema de referencia a otro. Ahí yo hice rápido, ¿no? Para no perder el tiempo, pero me imagino que todos lo han entendido ahí. ¿Alguien ha tenido dificultad de entender esa parte? Pues si uno no tiene claro eso, no, no lo va a entender. Entonces, nadie, ¿no? Ya. Bien. Vamos a compartir pantalla. Porque no. ¿Se llega a ver? Ah, sí. Sí, sí.
Ya, vamos bien, vamos a hacer la segunda parte, que es sección transversal de dispersión. Voy a hacer un recordaris de la parte teórica. Si hay alguna parte que no se acuerdan, igual la voy a, que sea necesario usarlas en las fórmulas, las voy a poner. Eh, lo que pasa es que la parte teórica no la quiero poner demasiada teoría, porque eso le corresponde a la parte práctica, teórica, ¿no? Eh, bueno, sección transversal de dispersión. ¿Sí? Aquí tenemos una figura. Ya. Bueno, acá ya iba a decir E sub 0, ¿ya? Bueno, sea la intensidad de los proyectiles, es decir, el número de partículas incidentes que cruzan la unidad de área por un segundo, y sea I la intensidad de partículas dispersadas que entran en un ángulo sólido con un diferencial de omega, que es el elemento de ángulo sólido, por segundo, y en el número de partículas objetivo que interceptan el rayo, entonces vamos a tener que I va a ser igual a I sub 0 por N, que ya saben que es el número de partículas, por ρ que depende de teta y de phi, que es la sección transversal, multiplicado por el diferencial de eh, omega, que es la unidad de ángulo sólido, ¿no? Si asumimos aquí que una simetría azimutal, entonces podemos omitir el ángulo azimutal, o sea, por ejemplo, como el cono que hice ayer, ¿no? En la demostración en la definición del ángulo sólido, el, el cono era simétrico, ¿no? Entonces, de igual manera, si en este caso, entonces, asumimos esa simetría, entonces podemos omitir ese ángulo azimutal y simplemente escribimos de ρ, que depende de teta, ¿no? Entonces ya no depende de phi nada más. La constante de proporcionalidad ρ teta, o sea, la sección transversal que depende de teta, también escrita como diferencial de ρ de teta respecto al ángulo omega o el ángulo sólido, se conoce como la sección transversal diferencial. Es una medida de la probabilidad de dispersión en una dirección dada, teta, beta, en este caso, por unidad de ángulo sólido, desde el número objetivo dado. La integral sobre el ángulo sólido se conoce como la sección transversal de dispersión total, y está por esta ecuación. Entonces, ahí tenemos todos los elementos de ángulo sólido y tenemos la sección transversal. Entonces, más que todo, la sección transversal es un elemento de probabilidad, ¿sí? Esto es muy importante, ya, porque se aplica mucho en Monte Carlo. Aquí tenemos un gráfico donde se ve el ángulo sólido. Acá se ve el ángulo sólido, ¿no? Lo que estamos hablando, la inclinación teta, o sea, este ángulo sólido hacia, se podría decir, ¿no? Hacia dónde está apuntando. Entonces, esa inclinación le llamamos teta. Por eso que hasta acá depende de teta y de beta. Ese beta acá. Y aquí tenemos la intensidad en ese ángulo sólido, que depende del número de partículas. Acá la regla de la cadena y la sección transversal, ¿no? Entonces, la unidad de sigma es un bar, ¿ya? También le ponen como B mayúscula, y un bar
es igual a 10 a la menos 24 centímetros cuadrados. Y un milibar sería 10 a la menos 27 centímetros cuadrados. Un microbar 10 a la menos 30 centímetros cuadrados. La unidad de rho de teta phi es bar sobre Sterdian, ¿ya? Sterdian es una unidad similar a la de radianes, pero en este caso es para ángulos sólidos, ¿sí? Sterradian. Entonces acá vemos, ¿no? Una incidencia, ¿no? Antes de cruzar un cierto cuerpo, ¿no? Va a incidir, y después de atravesar este cuerpo hay todo un proceso de interacción de la radiación con la materia, y después va a salir el haz dispersado, ¿no? Esto que ocurre aquí adentro lo vamos a estudiar después. Ahorita solamente considerar que la radiación de entrada y de la de salida no es la misma. En este caso también aquí hay un ángulo sólido, ¿no? Pero para cuestiones prácticas, entenderlo como una intensidad sub cero que entra, ¿no? Y aquí sale. Pero aquí sale con otra intensidad que depende del número de partículas que están en este volumen de ángulo sólido. Entonces, la geometría de la sección transversal vamos a considerarla como rho de G, que es igual a pi por el radio al cuadrado. En esta área proyectada, ¿sí?, de una esfera de radio R, ¿no? Entonces, dentro de esa área, de ese radio R, en la sección transversal va a ser igual a esto. Ahora, la clase que nos toca hoy, uso también es la dispersión. Scattering también se llama a dispersión, ¿no? Dispersión de Rutherford. En este caso, aquí a la sección transversal, que depende del ángulo θ únicamente, está dada por toda esta expresión, donde aquí es 1.295 z por z sobre t al cuadrado sobre seno de la cuarta de θ medios. Y eso está en microbar por strain. Esto porque ya saben las unidades, ¿no? Strain radian, ¿no? También strain. Entonces, aquí tenemos el rho, pero dependiente del ángulo prima y 2 prima, ¿sí? Donde aquí ya dependen de dos ángulos. Entonces aquí tendríamos la sección transversal igual a pi cuartos por el radio inicial al cuadrado por la cotangente de cuadrada de θ prima sobre 2 menos cotangente cuadrado de θ 2 prima sobre 2. Representa la sección transversal para las partículas que se dispersen entre los ángulos pi, θ pri y θ prima y θ 2 prima. Este radio inicial que está en Fermi va a depender de esta expresión, ¿no? Donde T sub 0 está en megaelectronvoltios, que es la energía cinética, ¿no? Y esto lo hemos visto. El Z ya lo conocen también, ¿no? El número de masa. Entonces aquí tenemos un gráfico que es la dispersión de Rutherford, ¿no? Entonces aquí vemos el radio R sub 0 es también la distancia mínima de aproximación de la colisión frontal para partículas de energías cargadas positivamente por debajo de la barrera de Coulomb. Y este parámetro de B se llama parámetro de impacto, y tenemos el θ, que es el ángulo de dispersión. Entonces vamos a analizar. Supongamos que viene así aquí un haz, ¿no? Un haz viene así y va a tocar este átomo, ¿no? Es un átomo. Entonces un haz viene y al llegar cerca al núcleo
es este centro de esta esfera, va a interaccionar, como dice aquí, columbianamente, y va a dispersar, porque va a dispersar el fotón. En este caso, pongámonos que sean partículas, ¿no? Electrones que inciden en este átomo, ¿no? En esta dirección, exactamente. Lo que vamos a analizar este parámetro de impacto, que es la distancia del centro donde se encuentra el núcleo hacia el haz de incidencia. Entonces eso se le llama parámetro de impacto. Al ingresar y tener una interacción con el núcleo, por ejemplo, los electrones, que son, o protones, pueden ser partículas alfa, van a interaccionar con el campo eléctrico del núcleo y van a ser dispersados. En este caso podríamos decir que sean protones, ¿no? Fueron partículas alfa, para que se pueda entender mejor y no entrar en contradicción columbiana, ¿no? Partículas de igual carga. Núcleo positivo, partículas alfas también. Entonces, ahorita para entenderlo así. Y es dispersado. También pueden entrar electrones, pero ya no quiero marearlos con el tema de las cargas, porque ahí deberían de atraerse, ¿no? Entonces, este es el modelo de Rutherford. También entenderlo por ahí, ¿no? Todavía para Rutherford no existía varios puntos, como que era el tema de las capas y todo eso, ¿no? Entonces aquí tenemos que la tangente de este ángulo θ va a ser igual a R sub 0 sobre 2 veces el parámetro de impacto, donde R sub 0 es el radio de la esfera. La distancia mínima de acercamiento está dado por esta expresión. R sub 0, todo lo que ven ahí, ¿no? R sub 0 sobre 2 por 1 más 1 más raíz cuadrada, ¿no? 4b cuadrado sobre R sub 0 al cuadrado, que sería igual también a R sub 0 al cuadrado, R sub 0 sobre 2 por 1 más cosecante de θ cuadrado, ¿no? Θ el ángulo de dispersión. Ahora, la sección transversal y camino libre medio. Entonces, en este caso, si tenemos un número de átomos por centímetro cúbico, entonces la sección transversal macroscópica va a estar dada de esta manera, sigma, que es igual a n, el número de partículas por la sección transversal. Y sabemos que la sección transversal es una probabilidad, y sus unidades están en centímetros a la menos 1, que es una unidad de probabilidad. Entonces, en cuántica, por ejemplo, se analiza lo que es la probabilidad se calcula, ¿no? En el átomo de hidrógeno, la probabilidad del estado de un electrón, ¿no? Pero ¿qué pasa si en la realidad no se ve eso, ¿no? Porque tú no analizas un electrón, ¿no? Entonces, como a nivel cuántico todavía se manejan estos parámetros a gran escala, y no podemos ser deterministas en el movimiento de las partículas, entonces se utiliza este parámetro que se llama la sección transversal, que es el sigma, ¿no? O este sigma, ¿no? Está acá. Y ese sería la probabilidad también, pero a gran escala, porque ahí hablamos de más partículas, ¿no? Y podemos hablar de 1 millón de partículas y podemos ver la probabilidad de interacción de esas partículas con el medio, como lo hemos visto en la figura anterior, ¿no? Que está acá. Está el ángulo sólido, acá, ¿no? Este diferencial de Rho es la probabilidad que las partículas que ingresan salgan dentro de este ángulo sólido. Entonces, y ahí está la parte cuántica, porque no podemos hacer la cuántica para una partícula. Bueno, para una partícula sí, digo, para un cúmulo de partículas. Entonces se aplican estos parámetros probabilísticos. El camino libre medio es conocido como lambda, que es 1 sobre esta probabilidad.
También el número de partículas es igual a n sub 0, que es el número de Avogadro por la densidad, sobre el peso atómico del elemento. Bien, entonces vamos a avanzar con la pregunta que se quedó pendiente ayer y las demás preguntas que he dejado hoy día, ¿no? Entonces, con este detalle del parámetro de impacto, podemos resolver este problema 11, ¿no? A ver, señorita, todavía no me he aprendido muy bien su nombre. Grosvet. ¿Puedes leer la pregunta, por favor? Ok. Un haz de partículas de tamaño insignificante se dispersa elásticamente desde una esfera dura infinitamente pesada de radio R. Suponiendo que el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia en cualquier encuentro, demuestre que la sección eficaz es constante, es decir, que la dispersión es isótropo y que la sección transversal total es igual a la sección transversal geométrica, IR cuadrado. Claro. Muy bien, gracias. Entonces, justamente acá tenemos nuestra esfera de radio R, ¿sí? Que vendría a ser la representación del átomo, ¿no? Del átomo de Rutherford, ¿ya? Un poquito de contexto, Rutherford disparó partículas alfa a las láminas de oro, ¿no? Ya hay, para esto Geiger y Müller ya habían creado su detector gaseoso y se movían por diferentes lados de la sala y detectaban las partículas alfa porque sonaba pues el detector, ¿no? Que ya conocen que es como el sonido de una galleta, ¿no? Hacia a lo Chernobyl, ¿no? Entonces, tenemos aquí el eje del parámetro de impacto siempre va a pasar por el núcleo, por el centro de la esfera. Y a la distancia, porque Rutherford se da cuenta que a cierta distancia que él disparaba, se dispersaban, ¿no? Se dispersaban los átomos, ¿no? En este caso, dice que un haz de partícula también insignificante se dispersa elásticamente. Entonces también hay detalle, ¿no? Una es dispersión inelástica y otra elástica. O sea, elásticamente significa que no hay pérdida de energía, ¿no? Esa prácticamente es la definición. Entonces, en la figura B se denota como parámetro de impacto, ¿no? Eso ya lo estoy mencionando, tenerlo presente. B, este parámetro de impacto. Y acá vemos, ¿no? Considere la partícula que atraviesan este anillo, ¿sí? Ahora, perpendicular a su eje con I sub 0. Entonces acá tenemos la intensidad de entrada, ¿no? Y acá sería el punto de dispersión en el anillo, ¿no? Entonces su área es 2pi por el parámetro de impacto, ¿verdad? De ese anillo, porque acá se va a formar un anillo, ¿no? Este anillo con radio B, va a ser por diferencial de B, que es la misma unidad del parámetro de impacto. Al golpear la esfera, ¿sí?, el mismo número de partículas se dispersan a través de un ángulo sólido, que sería igual a la unidad de ángulo sólido, 2pi seno de teta diferencial de teta, ¿no? Eso ya lo conocemos. Entonces,
Por lo tanto, I sub 0 sería igual a rho de teta, 2pi seno de teta diferencial de teta, que es igual a menos I sub 0 por 2pi por el parámetro de impacto diferencial del parámetro de impacto. Entonces, aquí, haciendo la comparación, llegamos a despejar el rho de teta y nos queda menos el parámetro de impacto diferencial del parámetro de impacto sobre el seno de teta diferencial de teta, haciendo la comparación de ambas definiciones. Los ángulos de incidencia y reflexión se miden con respecto a la normal en el punto de dispersión a partir de la geometría de la figura. Teta es igual a, si vemos el anillo, teta vendría a ser igual al ángulo I más R, ¿no? Pi menos I más R. Y R va a ser igual a I. Entonces nos queda que pi es igual a, teta es igual a pi menos 2i. Entonces, teta sería pi menos 2i y yo puedo reemplazar seno de teta a ser seno de pi menos 2i. Entonces aquí tengo reducción al primer cuadrante, el seno de pi menos 2i sería menos seno del ángulo que aquí sería seno de 2i. Y esto por ángulo doble es 2 seno de i coseno de i. Es el ángulo de incidencia, en este caso, ¿no? I. Entonces aquí tenemos la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Como R de I, R es igual a I, como lo mencioné aquí. Como R es igual a I, aplicamos el diferencial de teta y nos sale menos 2i diferencial de I. Y B es igual a R por seno de I. Entonces, aplicando el diferencial, también nos sale R coseno de I, diferencial de I, el diferencial de parámetro de impacto. Entonces, hacemos el reemplazo en lo que ya hemos calculado en las ecuaciones anteriores, en 2 y en 1, aquí en 1, reemplazamos aquí y nos sale que la sección transversal es R al cuadrado sobre 4. Entonces, el lado derecho de esta ecuación 4 no depende de es independiente del ángulo teta, a pesar de que dice rho de teta. Es decir, la dispersión es isotrópica. Cuando no depende del ángulo, es isotrópico. O sea, isotrópico significa que la dirección de dispersión es hacia todos los lados, sin discriminación. O sea, 360 grados en ambos ángulos. Entonces, la sección transversal total es igual a esta integral, ¿no?, que les mencioné en la parte teórica. La integral de la total ya no depende del teta. Entonces, acá ingresamos el valor de rho de teta diferencial de omega. El diferencial de omega ya lo tenemos acá, ¿no?, que era esto. Y rho de teta es lo que hemos calculado. Hacemos la integral de 0 a pi, porque ya saben que teta va de 0 a pi. Y nos sale pi por radio al cuadrado. Justo lo que nos pedían demostrar. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Alguna duda? Solamente he aplicado la fórmula y he calculado nada más. Entonces, por eso es importante entender estos conceptos de ángulo sólido, porque simplemente es fórmula y si se dan cuenta al final, por ejemplo, para allá la sección transversal total, como lo ven aquí, es una integral nada más, ¿no?
Entonces, si uno ya entiende los conceptos volumétricos, se le simplifica, se le hace mucho más fácil, ¿no? Estos cálculos. Bien, pasamos al problema 12. Entonces, en el problema 12 voy a tener que usar el lápiz para... A ver. Yo creo que también lo puedo usar así. Ajá, ahí. A ver, vamos a intentar. Bien, vamos a leer la pregunta 12. ¿Alguien lo ha intentado, ha buscado información? Rómulo, José, Grosvet, los dos José Manuel y Mendoza. Collao y Mendoza. Han buscado información, ahí pasaron el libro del Crane. Ahí también hay esos temas, ¿no? En la parte moderna también hay. Rómulo, tú pasaste al grupo de WhatsApp el Crane y su solucionario, ¿no? ¿Ese es de moderna o es de nuclear? Bueno, yo pasé al grupo lo que estaba justamente en el syllabus, ¿no? Y estaba revisándolo un poco. No sé si alguien más lo ha visto o no. Claro, pero es de moderna, ¿no? Es de física moderna. Sí, física moderna. Ajá. Ahí hay sección, sí he visto que hay bastantes problemitas de sección de esos puntos, ¿no? De sección transversal o sección eficaz, también se le llama. Claro. Sí he visto que hay bastante, ¿no? Entonces hay bastante familiaridad. ¿No tienes el Crane de nuclear? Porque ese Crane es de moderna. No lo he buscado, para serte honesto. Ya. Yo tengo ahí ¿cómo se llama? El libro de teoría, pero no el solucionario. A ver si lo puedes, ya que te has conseguido el solucionario, a ver si lo puedes conseguir, pues. De repente ahí en la misma fuente. Ok. Ya. Rómulo, léenos la pregunta 12, por favor. Ok, pregunta 12. Demuestra que para la dispersión de Rutherford, la sección transversal diferencial para el núcleo de retroceso en el sistema LAP viene dada por... Y bueno, esa expresión de allí, ¿no? Ya. Entonces, en la parte teórica mencioné, ¿no? La sección transversal diferencial, ¿no? Vamos a retomar esa ecuación. Entonces, pero considerando de que la ley de Rutherford para estas partículas en el sistema CMC, ¿no? A ver, para no retroceder tanto. Yo les recomiendo de que hagan su tablita, ¿no? De las ecuaciones para que se familiaricen, ¿no? Una tablita y con eso trabajan. No necesariamente, o sea, tienes que entender, hay bastantes fórmulas grandes, ¿no? Para esto de sección transversal. Entonces, hagan su tablita para el examen, ¿no? Eso les va a ayudar bastante. Bien, yo les dejé ayer una tarea donde decía, ¿no? La relación de la sección transversal entre el sistema LS y el sistema CMS.
donde había un gamma, que era la relación de masa 1 entre masa 2. Entonces, eso se utiliza también aquí. Un ratito se ha colgado. Ya, está cargando. Entonces, de la ley de Rutherford, la ley de dispersión, de Rutherford, en el sistema CMS es vamos a poner otro color de lápiz. Sigma de teta asterisco igual a de diferencial, yo lo puse, de teta asterisco. Acuérdense que el asterisco es porque estoy en el sistema CMS, ¿verdad? Con respecto al omega asterisco. Esto lo expliqué al inicio en la parte teórica, ¿no? Y es igual, en este caso, a un 16avo de z por z por e al cuadrado sobre t. Todo esto al cuadrado. Multiplicado por 1 sobre el seno. Esta es la fórmula que la puse en la parte teórica. Cuarta, solamente que aquí estoy aplicando el teta asterisco para el sistema CMS. Entonces, con la esfera anterior que acabo de explicar en el problema 11 del parámetro de impacto, esa la podemos utilizar aquí. Entonces, donde hay que tener en cuenta esto del núcleo en retroceso, dice, ¿no? El núcleo, aquí no, para el núcleo en retroceso en el sistema LAP. Por eso yo uso esta ecuación en el sistema SMS, para después usar la transformación. Entonces, ahora el seno de teta asterisco medios lo podemos usar con una transformación en el sistema anterior, que era el seno, acá, el seno, o sea, de reducción, aplicamos el tema de reducción, en vez de teta asterisco ponemos pi menos teta menos de la teoría anterior, donde en la dispersión sabemos que una partícula que se dispersa con teta tiene el complemento, ¿no? Que es phi. Y phi más teta suman 180. Entonces podemos hacer que teta asterisco sea pi menos phi asterisco, ¿no? Porque en el sistema CMC los dos ángulos sí suman 180 grados.
y hacemos ese cambio prácticamente de ángulos, nada más por conveniencia. ¿Se entiende hasta aquí? Estoy solamente aplicando, ¿se acuerdan que se dispersaba en el sistema CMC? Acá sí se cumple que es teta y este es phi, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso uso el phi asterisco, porque estoy en ese sistema, porque en el sistema LS, la dispersión, este es teta y este es phi. No suman 180, ¿cierto? Rómulo, ¿se entiende? Sí, 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 te estoy siguiendo. Claro, pero ¿se entiende esta parte? Sí, no sé qué dirán mis compañeros, pero No, al menos me refiero a que si entiendes esa parte de por qué uso el teta y el phi en el sistema LS, este es LS y este es el CMC. En el CMC suman, en ese sistema de centro de masa, la dispersión es 180, o sea, pi. Pero en el sistema LS no suman, es diferente de pi, la suma. ¿Entiendes? sí, claro, como te digo, te estoy siguiendo esa parte. Allá. Ya, vamos a borrar esto. Listo. Entonces, regresando a este punto, el coseno de pi, haciendo una reducción al primer cuadrante, seno de pi menos phi, ¿verdad? Sería, o sea, seno de pi medios menos phi medios es el coseno de phi medios, ¿no? Pero es phi asterisco. Y esto sería igual a en el sistema LC sería el coseno de la mitad es el coseno de phi. Eso por lo que ya hemos desarrollado ayer, ¿no? Herramientas de lápiz. Bien. Ahora, en el sistema CMC vamos a aplicar el ángulo sólido. Y aquí es igual a 2pi por el seno, eso ya lo hemos hecho, de teta asterisco, diferencial de teta asterisco. Estamos utilizando el ángulo y después hacemos la transformación como lo hemos hecho acá, ¿no? Ahora tenemos esto. Entonces, de igual manera, ¿no? El teta no me conviene, utilizo el phi, entonces hago un cambio de ángulo. Entonces puedo hacer ese artificio, ¿no? Entonces esto también sería igual a 2pi por el seno de pi menos phi, ¿no? Asterisco, ¿no? Porque los dos suman 180. Y si le aplico el diferencial a ese ángulo, a teta, entonces si teta es igual a diferencial, teta es igual a pi menos phi, diferencial de teta es igual a diferencial de phi. Tengo que hacer también el cambio de ángulo, ya que estoy haciendo un cambio de variable. Ahora, como yo sé que phi medios es igual a phi en el sistema LS, ¿no? Voy a nuevamente utilizarlo aquí. Pues esto sería igual a 2pi seno. Si acá es pi menos phi, eso se reduce a 2phi, ¿no? Seno de 2phi. Pero en el sistema LS. De igual manera, cambio de variable. Es un cambio de ángulo. Pero acá hay un detalle, ¿no?
Si le aplico la derivada, es el doble. Es 2 veces diferencial de phi. Es una cuestión de diferenciación, ¿no? Se lo pueden, los pasos intermedios los pueden rehacer, ¿no? Ahora, ya estoy en el sistema LS. 2 por 2 por 2 sería 8 pi por el seno de phi por el coseno de phi seno diferencial de phi. Ahí he aplicado lo que es ángulo doble, ¿no? Acá, no se confundan, es 2 phi, seno de 2 phi. Esto sería igual, todavía podemos seguir reduciendo, y aquí incorporamos el diferencial, el coseno de phi. Mira, acá podemos sacar 2, vamos a ponerlo, 2 por 4 phi, 4 pi, ¿no? 2 por 4 pi, separo el seno y separo el diferencial de phi. Entonces pongo acá, lo junto, seno de phi, diferencial de phi, coseno de phi. Y si se dan cuenta, esta parte que está acá es el ángulo omega, ¿cierto? Es el ángulo omega. Entonces, tenemos que sería igual a 2 acá me conviene no sea 4 pi, sino 2 pi, ¿no? 2 pi. Acá 2 pi y acá 4. ¿No? Ahora sí, ¿no? Es 2 pi seno de phi, diferencial de phi, y ese es el ángulo omega, ¿no? Entonces, adentro, ¿qué me quedaría? Acá también hay que borrar este 2. Me quedaría 4, ¿no? 4 coseno de phi, y acá sería diferencial de omega, que depende de phi. Ahí está. Entonces, si aplico la derivada, vamos a agregar una diapositiva. Si aplico la derivada, a phi, a la sección transversal, le aplico la derivada a la sección transversal, respecto de ese ángulo phi, así, me quedaría igual a lo que ya habíamos calculado, ¿no? CZ, la carga de electrón al cuadrado, sobre T, todo esto al cuadrado. En este caso sería por 1 sobre coseno cubo, ¿no? La ecuación original, ¿no? Coseno cubo. Y es justo lo que nos habían pedido demostrar, ¿no? Entonces, lo único que hay que hacer es reemplazar en lo que ya teníamos. ¿Sí? Problema número 13. Yo lo voy a leer, ¿ya? Un haz de partículas alfa de energía cinética de 5 megaelectronvoltios pasa a través de una lámina delgada
de berilio 4,9. Se mide el número de partículas alfa dispersas entre 60 y 90 grados y entre 90 y 120 grados. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál sería la razón de estos números? Igual, ¿no? Aplicamos la dispersión de Rutherford. Entonces, aplicamos, ¿no? La sección transversal o sección eficaz de la dispersión de Rutherford entre un ángulo θ1 y θ2. Entonces, aplicando esa ecuación que yo ya lo había puesto en la parte teórica, también lo van a revisar en el texto, sería igual a phi de θ1 y θ2, ¿no? Acá tenemos el θ' y θ2', ¿no? Que es igual a pi r sub 0 al cuadrado sobre 4 sobre cotangente al cuadrado de θ1 sobre 2 menos cotangente al cuadrado de θ2 sobre 2. Eso está en la teoría, es lo que le mencioné al inicio, ¿no? Entonces simplemente vamos a reemplazar, ¿no? Donde r sub 0 es z por z por e al cuadrado sobre 4pi, ¿no? Multiplicado, o sea, en el denominador también tenemos a epsilon sub 0 y t. Esto se puede reducir reemplazando la parte constante. Epsilon sub 0 es conocido, ¿no? Pi también es conocido, la carga del electrón también. Entonces esto también se nos puede reducir a 1,44 y lo que no se puede variar es el z con z, ¿no? Sobre la energía T. Entonces, luego, la sección eficaz nos dicen para 60 grados y 90 grados. Entonces lo que voy a hacer es dividirlo, ¿no? Dividir. Pide una razón. ¿Cuál es la relación? Entonces también tendría que indicar aquí la sección transversal de 90 grados y 120 grados. Entonces, yo al dividir las ecuaciones que está arriba, para esos dos ángulos, respectivamente, se va a ir varios valores, ¿no? Y me va a quedar solamente las cotangentes. La cotangente cuadrado de 30 menos la cotangente cuadrado de 45 sobre la cotangente cuadrado de 45 menos cotangente cuadrado de 60. Y eso ya lo he hecho. Y puedes meterlo a la calculadora y te sale de 3 a 1. Y es lo que te pide en el problema. La ecuación que está aquí, eso es fórmula ya. Lo puse o sea, antes que empiece la clase, al inicio, ¿no? Antes que empiecen los ejercicios, le mencioné. ¿Te acuerdas que hice un θ' y un θ2'? Es la misma, sino que ahora θ1 y θ2.
A ver, vamos a regresar. Acá, ¿no? ¿Se ve? En la dispersión de Rutherford hay las dos ecuaciones, ¿no? Por eso sería bueno hacer una tablita de todas estas ecuaciones. Por eso le estoy dando con anticipo, ¿no? Porque a veces uno no sabe dónde está, en qué libro, ¿no? A pesar de que le han dado el crédito de Moderna, es bastante fórmulas, ¿no? Entonces estoy sacando las fórmulas que justamente vamos a utilizar. Entonces ahí tenemos, ¿no? El sección en el rho de teta y el rho para dos ángulos, ¿no? Ahí tienes para el teta prima y teta 2 prima, las dos contangentes. Ya. Igual, ¿no? Lo de abajo es lo mismo que calculé. Que está acá, ¿no? 1,44 z por z sobre t. Eso ya lo sabemos, ¿no? Igual lo puse de nuevo para que se acuerdan, ¿no? Entonces, esa misma fórmula es la que, esa misma fórmula le he vuelto a escribir, ¿no? Arriba para hacer el cociente, ¿no? En este caso aquí sería 60, 90 y para el otro caso que nos piden 90 y 120, ¿no? Eh, en este caso, por ejemplo, si se dan cuenta, el 5 MEF iría acá, ¿no? Energía cinética. Y acá iría para los átomos de berilio, ¿no? El Z. Pero como no nos piden más que todo la relación entre los números, entonces en este caso es un distractor, ¿no? Igual está acá la fórmula por si quieren calcularlo, ¿no? El R sub 0. Si te pidieran el R sub 0, tendrías esto, ¿no? ¿Me dejo entender? Con eso sí depende. Problema 14. Dice si la probabilidad que la partícula alfa de energía 10 megaelectronvoltios se disperse en un ángulo mayor a t que teta al atravesar, ¿no? Una lámina delgada de 10 a la menos 3, ¿cuál es la probabilidad de los fotones de 5 megaelectronvoltios atraviesen la lámina? Ya te voy a ver si es 10 a la menos 3 metros, ¿ya? No sé, o milímetros. Metros, ¿ya? Considero metros. Listo. Esto va a ser tarea para que lo busquen y lo puedan resolver, ¿no? Es con lo que ya hemos hecho lo que se puede entender. Ahora, problema 15. Te dice, ¿no? ¿Cuál es la energía de la partícula alfa que sería necesaria para explorar el campo de fuerza dentro de un radio de 10 a la menos 12 centímetros del centro del núcleo de número atómico 60, suponiendo que la mecánica clásica sea la adecuada?
¿Qué aplicas? Está fácil, ¿ah? La ecuación también que les dije, ¿no? Ya, eso también tarea. La relación, pues, 1,44 ZZ sobre T, ¿no? Pero despejas el R, ¿no? Despejas el T, ¿no? Igualito, ¿no? De la ecuación, aplicas esta ecuación, pues. Esta que está acá. La tareita. ¿Se entiende, no? Es sencillo. Está la fórmula de frente para que reemplaces. Problema 16. Dice, en una colisión elástica con un núcleo pesado, cuando el parámetro de impacto B es igual al radio de colisión R sub 0 sobre 2, ¿cuál es el valor del ángulo de dispersión θ en el sistema CMS? También tarea. Ya le he hecho la parte inicial, toda la parte teórica. Es para reemplazar nomás. Ya hay una relación de la tangente, ¿no? A ver, en la dispersión elástica de deuterones de 11,8 megaelectronvoltios del plomo, se observa que la sección eficaz diferencial se desvía desde la predicción clásica de Rutherford en 52 grados. Utiliza el modelo clásico como simple para calcular la distancia más cercana de aproximación D, que es el parámetro de impacto, a la correspondiente este ángulo de dispersión. Sabes que para un ángulo de dispersión θ, D está por la expresión D sub 0 sobre 2 por 1 más cosecante de θ sobre 2, donde D sub 0 es el valor de D en una colisión frontal. Listo. Entonces, nos están dando el dato, ¿no? Dan este dato, ¿no? Que D es igual a D sub 0 sobre 2 por, este también está fácil, ¿no? 1 más cosecante nada más, ¿no? De θ de la mitad del ángulo. Vamos a cambiar de color negro azul. Entonces, aquí nos dice, tenemos que tener en cuenta que D va a ser ese radio mínimo, ¿no? R mínimo. Nos dice, ¿no? El mínimo. Para que D sub 0 sea igual a R sub 0. Ya R sub 0 sabemos que vendría a ser, ¿no? Entonces, por lo tanto, el R sub 0 está fácil, ¿no? Es lo mismo que van a utilizar en las tareas. Es igual a 1,44 Z por Z sobre T. Entonces, el primer Z ya saben que es el número de partículas, ¿no? Ya. 1,44 por una partícula que va, su número atómico, nos da de dato del plomo 82, ¿no? Z, un número atómico 82. Y todo esto entre la energía cinética que nos dan en megaelectronvoltios. Justo ya eso está en megaelectronvoltios. Y sería 11,8. El R sub 0 está en fermiones. ¿Sí? Sus unidades están en Fermi.
en fermímetros, ¿se dice? O Fermi nomás. Esto sale 10 femtómetros, ¿no? Femtómetros. 10 femtómetros. Ahí metan a la calculadora. Entonces, el R mínimo, ya pues, igualito, ¿no? Ya salió. Sería igual a, reemplazo, 10 sobre 2, ¿no? Ya tengo el D sub 0, ¿no? Multiplicado por 1 más cosecante del ángulo que va a complementar, ¿no? Nos dan de dato, que sería, ¿qué ángulo utilizaría ahí? Ideas. Lo que le falta para la mitad, ¿no? Cosecante de teta medios, ¿cuánto valdría teta? Si me dan de dato que es 52, para llegar a 90, ¿cuánto falta? 38. $38, ¿no? De la mitad. Perdón. Le dan de datos 52, ¿no? La mitad de 52, 26, ¿no? Ahí me confundí ahí, ¿eh? Pensé que era el complemento. Sería teta sería 52. Ese sería el teta. Pero es teta medio, sería 26, ¿no? 26. Entonces, metan a la calculadora. ¿Cuánto saldría? $16,4. Esto ya está en femtómetros. Y eso es lo que nos piden. Bien, problema 18, nos queda poco tiempo. Dice, dado que los ángulos de dispersión es ese, donde A es la menor distancia posible aproximada de aproximación y B es el parámetro de impacto, calcule la fracción de un haz de deuterones de 0,5 MeV, te dan T, y se dispersa a más de 90 grados por una lámina de 10 a la menos 5 centímetros. El valor de 10 a la menos 3 a la tarea es centímetros, amiga, disculpe. El espesor de un metal es de 5 gramos por centímetro cúbico de densidad. Ahí, obvio que es sobre. El peso atómico es 100 y el número atómico es 50. Entonces, vamos a aplicar todo lo que hemos calculado, ¿no? Y van a hallar, este va a ser tarea también, pero lo voy a dar para que, como van a utilizar dos ángulos, que es entre 90 y 180, entonces van a utilizar este sigma de dos ángulos, de 90 y 180. Bien, por eso te dan de dato, va a llegar hasta... Entonces,
De ahí ya van a aplicar la cotangente, van a aplicar para el B parámetro de impacto, que están las fórmulas, y para hallar la sección transversal macroscópica van a utilizar el sigma, que es el ρ total, n sub 0, la densidad sobre el número atómico. De ahí van a utilizar el camino libre medio, que es 1 sobre sigma. Ya tienen sigma. Y ya pues ya les saldría, ¿no?, la probabilidad. Con esos tres datos que tienen que calcular, ¿no? Tienes esta fórmula, tienes esto, tienes esto. Problema 19. Un electrón de energía 1, un keV, se acerca a un neutrón, a un núcleo desnudo con Z igual a 50 de un parámetro de impacto correspondiente a un momento orbital h. Calcule la distancia al núcleo a la que se tiene un mínimo, tomar h igual a 10 a la menos 27 joules por segundo, y la carga del electrón y la masa, ¿no? Entonces aquí me piden justamente la misma fórmula que he calculado, ¿no? El R mínimo. El R mínimo es R sub 0 sobre 2, ¿verdad? Multiplicado por esta fórmula, ¿no? 1 más 4b cuadrado sobre R sub 0 cuadrado raíz cuadrada. Acá es 1 más, ¿no? 1 más esto. Entonces, como tengo R sub 0, ya sé que es 1,44 z sobre T, la energía cinética, reemplazo, me queda 1,44, acá es un átomo nada más, una partícula, por 50, me dan el número, el Z de dato, y me dan un keV, ¿no? Pero un keV, ¿a cuántos MeV equivale? Equivale a 1 por 10 a la menos 3 mega electronvoltios, ¿no? Esto para que se acuerden, ¿ya? Porque lo tienes que pasar a mega electronvoltios la energía cinética. Haciendo el cálculo, te sale 1,973 por 10 a la quinta femtómetros. No. Pero me he equivocado el calculador. Sale 7,2 por 10 a la cuarta. Claro, no cuadra, 10 a la menos 3. 7,2 por 10 a la cuarta femtómetros. Claro, porque 10 a la menos 3 pasa arriba. 1,44 por 5. Entonces, el B por P va a ser a ese momento, dice, ¿no? Momento orbital, que es el H, que nos dan de datos. Entonces, justamente, este H es un H partida, ya, sino que no tenía el símbolo en el Word. Esto ya lo conocemos. Entonces tenemos el H partida, y este parámetro sería, despejamos, B igual a H partida sobre P, ¿no? P ya sabemos que es el momento, ¿no? Y esto es igual a, haciendo un cambio, multiplicando por C a ambos miembros, por la velocidad de la luz, tendría C por P,
abajo, y arriba yo ya puedo reemplazar ese valor, ¿no? Porque me dan 10 a la menos 7 a la menos 27, ¿no? Entonces, haciendo el cálculo ahí de arriba de H por C, que da la energía, me sale 1,97. Acá, esto que está acá, 197,3. Vamos a pasarlo a megaelectronvoltios, ¿eh? Por Fermi sobre, arriba es megaelectronvoltios por Fermi. Vamos, para no confundirnos las unidades, ¿ya? Y abajo sale un KEF. Se va a megaelectronvoltios y te queda Fermi, ¿no? Me quedaría 1,9. El 10 a la menos 3 corre a la izquierda. A 10 a la quinta femtómetros. Entonces, como ya tengo el B, que sería el B, entonces ya puedo calcular el B sobre R. El R sub 0. El R sub 0 ya lo había calculado arriba. Entonces divido y me sale el 1,973 o 10 a la quinta sobre 7,2 por 10 a la cuarta, y esto sale 2,74. Esa relación. Los dos están en femtómetros, así que es adimensional. Ahora, en el problema me piden el R mínimo. Entonces ya puedo reemplazar, ¿sí o no? Tengo la relación B sobre R sub 0. Lo elevo al cuadrado y tengo lo de arriba, ¿no? Acá tengo B sobre R sub 0. Entonces tengo esta relación 2,74, lo elevo al cuadrado. Entonces se queda aquí 7,2 sobre 2 por 10 a la cuarta multiplicado por 1 más 1 más 4 por S cuadrado. 2,74 al cuadrado, ¿no? Y todo esto a la raíz cuadrada. Para que te salga 2,365 por 10 a la quinta. Esto ya lo había calculado. En realidad es formulita nada más, ¿no? Y es lo que te piden. ¿Hasta qué hora es la clase de día? Hasta las 11, ¿no? Ya. Entonces, vamos a quedar aquí. Faltan 10 problemas más. Wow, seguimos un ratito más. Ustedes digan, para acabar una vez. ¿Alguien se pone? Tienen que hacer. Bueno, yo sí tengo algunas actividades, Jonathan. Ya, no te preocupes. Listo. Entonces, dejamos de grabar José, y ya nos vemos el día viernes.